Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Wrap Up que además es el último de 2024. Realmente no es el último, pero sí es el último que publicamos en 2024, porque el de diciembre ya lo publicaremos en enero. Así que os vamos a hablar de los libros que hemos leído en noviembre. Así que, dentro vídeo. Pues voy a empezar yo por Los Reyes de la Casa de Delphine de Vigan, que era mi primer libro leído sobre esta autora. La gente me advirtió mucho que con esta autora se lloraba mucho, que era muy intensa, pero como primer libro justo he escogido uno que no tiene nada que ver con su escritura actual. Aún así me ha encantado, le he dado 5 estrellas porque me ha gustado mucho, tanto por la forma de escribir de la autora, que es que no sé, es una maravilla, es como muy bonita, pero a la vez muy sencilla, no es muy retocada. Creo que sigue un poco el estilo de los autores franceses que solemos leer nosotros, florenquinos, tal, o sea, como muy bonito de leer, pero a la vez nada de florituras. Y además también me ha gustado mucho por el tema que trata, que está muy de actualidad. Con Los Reyes de la Casa se refiere a los niños youtubers. En este caso cuenta la historia de una niña que tiene un canal con su hermano, que todo lo gestiona su madre, y que cuando están jugando en la urbanización la niña desaparece. Entonces comienza una investigación policial que pues, se dificulta por el hecho de que la niña sea famosa, una de las más famosas en Francia, que tenga millones de visitas, etc., pues haga pensar que puede ser un secuestro, que le pueden hacer daño, etc. Y con toda esta historia hace una reflexión sobre la exposición que hacemos en las redes sociales, principalmente sobre los niños, pero en realidad también por la actitud de los adultos que hay alrededor, te hace plantearte a ti mismo muchas cosas de tanto lo que subes como de lo que consumes, principalmente. Y creo que es un libro muy interesante, ya os digo, muy bien escrito y que merece muchísimo la pena. Y sigo yo con El Puente de Ángel Osuna, que ha sido mi mejor lectura de este mes, y es que es un thriller criminal completamente adictivo y cada vez valoro más el que me entusiasme tanto un thriller criminal, porque después de haber leído tantos me cuesta aún más que eso pase. La premisa es maravillosa, aparece el cuerpo sin vida de una joven en el puente de la Constitución de Cádiz y a las horas después aparece el cuerpo sin vida de otra joven con signos de tortura. Eso abre una investigación, vamos a tener una inspectora que es la encargada de investigar este caso, pero no os puedo contar el porqué, pero el desarrollo de esa investigación va a ser diferente a lo que esperamos y a lo que estamos acostumbrados, y eso es lo que más me ha gustado de esta historia, que le da una vuelta de tuerca al desarrollo y consigue hacer pues algo diferente. No os puedo contar nada, pero mola muchísimo. Los personajes me han gustado todos y además consigue sin excesivas excentricidades construir personajes muy diferentes y que resultan interesantes todos. Y la verdad es que el único pero que le pongo a este libro es que ahora me ha creado más necesidad de leer a este autor que no le había leído nunca, y eso es un pero porque tengo mucha lista de pendientes. Pero vamos, que si os gusta el thriller criminal os lo recomiendo muchísimo porque lo vais a disfrutar una barbaridad. Pues cambio yo de tercio completamente, no solo por el género de la novela, que voy a hablar de una novela histórica, sino porque es probablemente la peor lectura de mi mes de noviembre, y es Me piden que regrese, de Andrés Trapiello. Me lo habían recomendado mucho y creo que tiene un gran hándicap, que es que el autor intenta mostrarte por todos los medios lo que se ha documentado para esta historia. Entonces, lo que al principio parece pues una sinopsis interesante, que yo por eso también lo compré porque me parecía muy chulo, se acaba convirtiendo en una sucesión de nombres reales que este autor pues te intenta demostrar que conoce cómo ha sido esa parte de la historia. La historia se centra en el año 45, el protagonista es un espía estadounidense que viene en nombre del servicio secreto pues para buscar a una persona que forma parte de la dictadura franquista, y pues se tiene que relacionar con las personas del alto copete de entonces de Madrid. Son esas personas a las que va nombrando demasiado y quizá te armas un poco de lío y te hace salirte bastante de la historia, y luego al final la misión en sí
no tiene tanta enjundia como parece, como para entretenerte a lo largo del libro. Creo que sobre todo la última parte ya se te hace bastante pesada. Y sigo yo con la siguiente mejor lectura que hice en el mes de noviembre, que fue Heartstopper. Yo estaba viendo la serie, había visto la primera y segunda temporada, y tenía siempre ahí pendiente leerme los cómics, y ha sido como, mira, antes de empezar la tercera me voy a leer los cómics. Me he leído los 5 primeros, que son los que hay ya publicados, falta el sexto, que va a ser en el que se cierre la historia en el mundo de los cómics, y es que me ha chiflado. O sea, claro, lo comparo todo el rato con la serie porque conocí antes la serie. Creo que la serie adapta súper mega bien la historia, la esencia, incluso todos los elementos visuales que hacen especial a estos cómics. Es algo que es lo que creo que más corazón le da a esta historia, no solamente, digamos, el guión, sino cómo resuelve en los cómics cada situación visualmente a través de las viñetas y jugando con las formas para transmitir los sentimientos de los personajes. Me parece maravilloso. Aunque hayáis visto la serie, os podéis adentrar en los cómics porque, aunque la esencia y la historia de sus protagonistas es exactamente igual o prácticamente igual, es cierto que en los cómics hasta el tercero o el cuarto no empiezan a desarrollar a los secundarios, que es algo que la serie pasa desde el primer capítulo, porque tienen al final mucho más tiempo que llenar. Pero en los cómics no, en los cómics empiezan mucho más tarde, entonces sí que vais a llegar a encontrar diferencias, pero también mola todas las cosas que son exactamente iguales, el verlas, el comparar la página del cómic con la serie y ver que obviamente cambia algún elemento, pero es exactamente la misma escena con los mismos elementos, la farola, no sé qué, es súper guay. Para los que no lo conozcáis, es una historia de adolescentes en la que los protagonistas son 2 chicos, uno abiertamente gay y el otro no lo es, pero entablan una relación, el otro es la primera vez que siente algo por un chico, y empiezas a seguir esa historia de amor con sus altos, sus bajos, sus momentos de todo. Creo que es súper importante que existan este tipo de cómics y este tipo de series. Pasaba un poco lo mismo con Sex Education, que están dando unos referentes a la gente joven muy valiosos que nosotros no tuvimos cuando éramos jóvenes y adolescentes, y tiene muchísimo valor el que estén transmitiendo estos mensajes de respeto, de igualdad, de libertad, y creo que son muy importantes para los adolescentes y para nosotros también. Paso yo ahora a hablar de el reto del mes, que este mes hemos leído una obra de teatro, y yo elegí Casa de Muñecas, que es una obra de Henrik Ibsen, un noruego, que la publicó en 1879, perdón, me han bailado los números, pero es muy flipante, precisamente pues lo moderna que era para su época. Es una obra que revolucionó mucho entonces el teatro, porque habla de los derechos, de la libertad de la mujer, y bueno, pues era una cosa de la que antes en esa época no se hablaba. La obra pues trata de un matrimonio, una casa familiar en donde él pues asciende y empiezan a venir personas a casa pidiendo diferentes favores a este hombre, y son recibidos todos por su mujer. Poco a poco la mujer se va dando un poco cuenta del papel que juega en esa casa y empieza como a reivindicar su situación. Es muy cortita, va muy rápido todo, como en teatro, creo que es bastante dinámico, y a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy chula. En la edición que he leído yo, que es de Austral, viene conjunto con otra obra de teatro que se llama La Dama del Mar, que de temática es bastante similar, aunque en este caso la protagonista es una mujer que es la segunda mujer de una familia, un marido con 2 hijas, y que vive como con un amor frustrado de su juventud por ahí, y también vamos a ver cómo intenta manejar todo esto. Y lo nombro porque me ha gustado un pelín más que Casa de Muñecas, aunque esta es la más conocida del autor. Creo que La Dama del Mar tiene un poquito más de trama, o sea, es como menos sencilla, aunque el mensaje también es muy parecido, y creo que las dos son muy importantes. Sí. Y sigo yo con mi lectura del reto del mes, que fue La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que me ha gustado una barbaridad. Me alucina que esta obra tenga tantísimos mensajes de fondo, sobre todo además por cuándo fue escrita, que fue escrita además por un hombre, y que los mensajes, digamos, que siguen funcionando a día de hoy
perfectamente, y eso es algo increíble. Nos cuenta la historia de una familia en la que el patriarca acaba de morir y Bernarda, que es la madre de esta familia, vive oprimida por miedo al que dirán y pues le hace llevar a sus hijas, que son 5, una vida de represión y de aislamiento casi, porque teme a lo que pueda decir el resto del pueblo. Creo que esa realidad que era muchísimo más común antes que ahora, pero que ahora también sigue estando ahí, la refleja Federico García Lorca de maravilla, con cada una de esas hijas, que son 5, son muchas, intenta reflexionar de cosas diferentes, además juega con los nombres incluso de las hijas para transmitir esas ideas. Y tiene de fondo un juego en el que el amor está presente todo el rato y cómo ellas consideran que debe ser tratado el amor o si son dignas de sentirlo, pero siempre además hacia un hombre, Pepe el Romano, que está fuera de ese entorno familiar, pero que sientes como superior en todo momento y que es el que está controlando todo. Bueno, que es maravilloso, os lo recomiendo, aunque no soláis leer teatro, porque os va a encantar. Y yo ya termino mis lecturas este mes con Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Mi segundo libro de esta autora. Alfredo ya pone cara, porque claro, yo iba muy entusiasmada después de Dime quién soy. Mucha gente me recomendó, me dijo que era el mejor libro de todos. Y para mí no ha sido el mejor libro de todos. Dime quién soy sigue siendo mi favorito. Y principalmente por dos cuestiones. La primera, creo que este libro abarca un periodo excesivamente largo en el... pues Julia Navarro nos lleva a través de una familia judía que comienza a finales del siglo XIX en San Petersburgo, cuando los judíos pues, empiezan a sufrir pogromos y los expulsan y tienen que irse de Rusia y empiezan a llegar a Palestina. Entonces empieza a contar toda la historia de ese territorio hasta prácticamente día de hoy, entre comillas, pues los 80 o así. Creo que se hace excesivamente larga y por culpa de eso Julia Navarro, la forma de escribir de Julia Navarro va perdiendo fuerza y calidad. De hecho, mucha parte de la historia se repite porque hay tantos personajes además, porque claro, son 3-4 generaciones de personas que Julia Navarro comienza a repetir de anécdotas anteriores para que tú te sitúes de quién es la persona. Entonces acabas leyendo párrafos completamente exactos que hacen que la historia empiece a dar vueltas y que no te apetezca seguir leyendo. Y la segunda razón por la que creo que no me ha gustado tanto como Dime quién soy es que sigue un patrón súper parecido en la forma de narrar la historia. Es decir, viene una persona externa, pregunta a una persona actual cómo es la historia y le comienzan a contar cronológicamente la historia de la vida. Entonces, esto que resulta muy fácil para seguir la historia, aún así, bueno, pues le quita como gracia a leer 2 libros tan seguidos muy similares y además Julia siempre da un giro de guión con una parte de la historia y entonces también te lo estás esperando porque además es en un momento muy concreto. Entonces, que no quiero decir por si alguien nunca la ha leído, pero bueno, como que ya nada te sorprende, como que sigue demasiado el mismo patrón y no te genera las mismas sensaciones. Pero bueno, aún así creo que es un libro que para alguien que le interese conocer lo que está sucediendo ahora mismo en este territorio desde sus inicios, pues que es muy interesante. Este mes yo leí El cuento de la criada para el reto de Ana Cullen de Ellas escriben el mundo, que tenía ahí pendiente, siempre quería leerlo, pero tenía un problema. Ya había visto la serie y entonces me ha quitado todo, o sea, absolutamente todo, el factor sorpresa. Y ha sido un poco mierda eso. Pero me ha dado mucha pena, sobre todo porque creo que toda la sorpresa que yo me llevé con la serie y lo que me hizo que me flipara la serie realmente es mérito de esta novela que ahora no me ha sorprendido. Y es como, joder, es una distopía brutal en la que las mujeres han perdido sus derechos, se pueden leer más cosas en esta nueva sociedad, pero lo principal digamos que es eso. Entonces, realmente la primera temporada cuenta prácticamente absolutamente todo lo que leemos en el primer libro
y hay determinadas escenas que son muy brutas y súper impactantes que yo había visto en la serie tal cual. Eso no quita a que el universo es increíble. Creo que esta mujer, aunque no haya tenido yo el factor sorpresa, escribe de maravilla. Es más, hay determinadas escenas muy impactantes que, aunque sabía lo que pasaba, he alucinado por cómo lo narra, porque creo que lo hace de maravilla. Pero, pues eso, me ha restado disfrute. Por favor, si no habéis visto la serie, no lo hagáis y leed antes el libro porque os va a encantar. Es un universo que hace reflexionar, que tiene un montón de lecturas y que os recomiendo entrar en él en algún momento. Y termino con El último asesinato en el fin del mundo, que es una historia de la que esperaba más, que le he encontrado un pero, y es que en la primera mitad tiene demasiados personajes y a mí me ha llegado a resultar un poco confuso en determinados momentos, pero es que, por el amor de Dios, la premisa es brutal. Nos encontramos en una isla en la que viven los últimos humanos supervivientes en el mundo que sobreviven porque están bajo una cúpula que les protege de un humo que se ha cargado la vida en el resto del mundo. Esto recuerda mucho a Lost, a Perdidos, Sí. y según avanza la historia nos vamos distanciando de Lost y nos vamos conceptualmente hacia otra serie que no os puedo decir cuál es, porque si no os lo estropearía completamente uno de los grandes giros de esta novela. Pese a mi confusión inicial muchas veces con los personajes, es verdad que tiene incluso un índice delante para decirte quién es cada cual, que esto a lo Agatha Christie. Pese a ello, la segunda mitad es muchísimo más clara, es muchísimo más adictiva y muchísimo más trepidante, y si vais a leerla sin expectativas, creo que la podéis disfrutar un montón. Y con esto y un bizcocho hemos terminado con noviembre. Y muy bien, además. Esperamos que nos comentéis, como siempre, si habéis leído los libros, que os han parecido, y que nos recomendéis nuevas lecturas para el año que viene ya. Hasta el próximo vídeo.